Bienvenidos a un nuevo programa de Inversiones y Negocios. A continuación tenemos diversas entrevistas, así que quédate ahí y disfruta de ellas. Bienvenidos a Inversiones y Negocios. Hemos visto cómo el gobierno nacional está tratando de hacer la reforma fiscal y la reforma laboral. Dentro de la reforma fiscal se ha planteado el incremento del precio de los impuestos sobre el azúcar. Para eso hemos invitado a José María Nogués, el contador José María Nogués, que fue exministro de Economía de la provincia y 9 veces presidente de la Estación Experimental. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Bien? Bien, bien. En primer lugar, por ejemplo, a mí personalmente el discurso de Macri hace 2 lunes me pareció interesante porque tiene una serie de definiciones de carácter general y con deseo de corregir ciertas cosas que indudablemente es necesario hacerlo. Sí. Eso por una parte. Ahora, esos lineamientos generales no siempre son correspondidos por lo que la parte inferior de la presidencia define con respecto a temas específicos. Bien. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del impuesto al azúcar para las viviendas, para las bebidas gaseosas, las bebidas gaseosas, las azucaradas. O sea que en definitiva, ¿cuánto es? Un 17%, es un peso 54 por kilo. Según el presidente de Coca-Cola, la Coca-Cola tiene un costo fiscal de aproximadamente la mitad de lo que les cuesta a ellos producir la Coca-Cola. Pero el tema es quién va a pagar el peso con 57. De hecho, Coca-Cola estaba anunciando que iba a frenar sus inversiones por $1.000 millones si esto pasaba, y además iba a dejar de comprar el jugo concentrado, que para Tucumán son $250 millones, en todo lo que es tanto citrus como los otros para otras naranja y otros sabores. Bueno, en realidad viene la definición del mandamás actual, ¿no es cierto?, por una parte, y a veces la instrumentación por la parte de los secretarios de Estado, que es en cierto sentido un desfasaje importante entre la idea general y la particular, ¿no es cierto?, que indudablemente, como digo, por 17% es un peso con 53 sobre un precio básico de 9 pesos. Correcto. Es decir, no es relevante, pero sí es relevante porque ¿quién va a pagar? ¿Van a pagar los ingenios o va a pagar Coca-Cola? ¿Y qué va a pasar con el consumo, con una elevación de precio de un peso 50 y pico? ¿No? ¿Se contrae el consumo? ¿Cómo es? Claro, el consumo en teoría se tiene que contraer un poco. Sí. No es una suma pavorosamente elevada, pero en las grandes líneas de los costos indudablemente tiene que tener una incidencia. Bueno, por un lado está el tema ese y por otro lado está el tema del biodiesel, que tiene el mismo planteo, digamos. Un planteo similar, digamos. ¿El caso de quién? Del biodiesel. Sí, bueno, el biodiesel es un problema directamente que Estados Unidos siempre está comprando prácticamente el 90%. Sí, $2.000 millones, ¿no? Más debe ser. Sí. Pero los impuestos que van a gravar el biodiesel, sumando todos, aparentemente es un 123% sobre el precio de cosas, o sea que prácticamente el biodiesel queda fuera del mercado en el caso de Estados Unidos. Sí. Por otro lado, Estados Unidos, en este momento nadie sabe en definitiva cuál es la política final que va a establecer, pero está produciendo una serie de desfasajes en muchas partes del mundo, casualmente porque nadie sabe cuáles son las medidas que en cada momento puede llegar a adoptar, porque hay un cambio
permanente. Sí, sí, hemos visto que Trump un día dice compro, otro día dice vendo, me peleo con el NAFTA, no me peleo con el NAFTA, me peleo con China, no me peleo con China, entonces hay una ambivalencia constante ahí. De hecho, lo que pasó con el limón, que dijo no, después llegó, fue Macri con su comitiva a ver el tema del biodiesel y del limón, dijo sí, adelante, el limón de nuevo, pero bueno, y ahora está parando el biodiesel, es decir, por un lado eso. Y por otro lado, los empresarios tucumanos, ellos dicen que si es que no tienen una respuesta favorable del gobierno de corregir esta distorsión en cuanto al impuesto, van a ir por el lado de la justicia. Sí, pero eso tendrán que presentarlo en la Organización Mundial del Comercio, y la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ya sobre planteos que se han hecho, algunos el año pasado fue favorable a la Argentina, pero la tramitación fue como 4 años. Claro, o sea que no es una cosa que hoy lo digo y mañana se corrige, no, el tiempo que insume en ese tipo de organizaciones es demasiado largo, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un planteo, supongamos que, bueno, que no se puede remediar y el impuesto se va a aplicar. Como vos decís, no sabemos quién va a pagar eso, si lo va a pagar el consumidor, si lo va a pagar, digamos, el productor, ¿sí? Pero alguien va a pagar eso, digamos. Indudablemente tiene que haber alguna negociación entre el productor de azúcar por un lado y el usuario del azúcar como materia prima para lo que ellos producen. Porque ahí vos tenés tanto el productor cañero, mayorista, como el minorista, tenés el industrial y tenés después el productor de bebida azucarada y tenés la góndola y el supermercadista. Es todo un conjunto de actores. Prácticamente, digamos, en el mercado azucarero se puede decir de que del total que se comercializa, un 55% va a procesamiento industrial o similar. Eso por una. Y el 45%, entre el 45 y el 40% es consumo por boca. Por boca, sí. Pero el tema es cómo va el negocio de las gaseosas en función, pensando que ellos dicen que el 50% de impuestos, acá significaría un 2 o 3% más sobre la cifra que dicen ellos es lo que les cuesta, ¿no? Entonces ¿vos qué pensás? Que obviamente va a afectar a la industria, porque si hace caer la demanda va a hacer caer la producción también. Claro, se va a caer. En teoría se debiera caer un poco el consumo de bebidas azucaradas por el incremento del precio. Sí. No es mucho, pero de todas maneras, en función de los grandes números de cada empresa, es un tema que habría que analizar. Sí. Y eso sí es perjudicial para la provincia. Claro que es perjudicial. Lo que pasa es que hay varias medidas que se están instrumentando, algunas dicen que van a caer, por ejemplo, cayó la del vino, que era para mí personalmente era un disparate, sí. Que es una agresión más de la capital federal al interior y a las economías regionales, hablando mal y pronto. Sí, sí. Entonces tenés el caso de las economías regionales, tenés por ejemplo, ya no en el caso del azúcar, el tema del alcohol. El alcohol, hace 4 meses, Macri dijo acá un discurso muy... Que invierta. Hablando del 2% del incremento en la mezcla, ¿cómo se llama? Sí. Y se hablaba, caso Brasil tiene entre 25 y un 30% de mezcla, acá estábamos en el 12%. La producción del año pasado, más o menos promedio, en los biocombustibles, está en 900.000 metros cúbicos, o sea, 900 millones de litros, de los cuales la mitad están originados en el maíz, más o menos, y la otra mitad está originado en los azucareros. Tucumán está produciendo aproximadamente, digamos, 400.000 metros cúbicos, o sea, 400 millones de litros. Esa sería la producción de Tucumán. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dicen de que este impuesto se piensa que se podría iniciar el gravamen en la nueva zafra del año que viene y no sobre lo que ya producimos. Claro, pero además inclusive el tema es que sobre el biodiesel es la baja del precio que propone Aranguren, que hoy el biodiesel creo que está en 15 días y lo van a bajar
a 14 y después a 11. No, el precio es 16.80. 16.80. Y van a bajarlo a 15 y después a 11. Esa es un poco por eso te digo, pero los dos tramos aparentemente se unificarían en uno solo, pero a partir de la zafra próxima, no bien, a partir de esta. Bien. Pero de todas maneras, son 4 pesos con 80 la rebaja, claro, en función del 29% de ajuste, tomando los dos conceptos. Claro. Ahora, ese ajuste, ¿cuánto es? Sobre 400.000 metros cúbicos, o sea, 400 millones de litros. Sí. En pesos de hoy es 4.37, 4.87 el ajuste. Multiplicar, digamos, los 40 millones de litros por 5 pesos, para hacer fácil la cuenta, son 20 millones de pesos de impuestos que dejan de ingresar a la provincia. Exacto. Porque indudablemente eso lo va a llevar el Estado. Sí. Entonces automáticamente es una caída muy grande en los ingresos de una actividad que es incipiente. Una actividad incipiente siempre tiene costos adicionales hasta que las cosas se van equilibrando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que un poco estamos cayendo en un viejo problema. O sea que, y basta ver la televisión todos los días. Uno prende la televisión y sabe qué es lo que pasa en Buenos Aires, qué es lo que pasa en La Matanza, en Trenquelauquen, y todo lo demás. ¿Qué pasa en el resto del país? Nadie sabe nada. Ese es el problema. O sea, entonces, y viene la otra discusión que hay que también tomarla en consideración, que es la parte del conurbano bonaerense, que es mucha plata. Sí. Según este nuevo, este impuesto del conurbano, que son 650 millones, que van a dejar caer el artículo 104 y por eso va a pasar a tener 20.000 millones. Son 20.000, pero digamos. Pero de todas maneras, son 650 millones de pesos dólares, o sea, 650 millones de dólares. Sí. Si lo lleváramos a los 650 millones de dólares a la cotización actual del dólar, ¿no es cierto? Habría que multiplicar casi por 20 esa cifra, que es absolutamente disparatada. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a quien respeto mucho, tiene muy buena imagen, que pelea, como pelean todos, por tener un peso más. Ella quiere denunciar ante la Suprema Corte que le devuelvan los 600. Está el juicio. Pero en realidad, si analizamos la cosa, en primer lugar, los 650 millones de pesos de 1992, ¿por qué se crean? Porque es un convenio entre Menem y Duhalde para facilitarle que se haga cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay una ley que aprueba esos 650, sin mucha queja en realidad de las provincias. ¿Cuál es el paso adicional? Que en 1996 sale una nueva ley por el cual se le pone un tope. O sea, señores, los 650 millones es un techo. Sí, porque y después tenía miedo que Duhalde sea... Lo que pasa es que la inflación le va comiendo, al ser una cantidad fija, la inflación le va comiendo la parte de la provincia de Buenos Aires y se incrementa la parte de cada una de las provincias en función de similar a la coparticipación, digamos. Bueno, José, excelente como siempre. Se está peleando la redistribución de los ingresos en la Argentina. Hay una lucha entre el unitarismo y el federalismo. Una vieja lucha. Que hace rato los grandotes... ¿Sabes lo que pasa? Que en todo esto hay que mirar un poco para atrás, no solo las cosas actuales, sino qué ha pasado antes. Y, por ejemplo, Tucumán, en función de los disparates del ex secretario de Comercio, Moreno, en su momento Moreno resolvió a fines del 11 que habría que suspender las exportaciones en defensa del consumidor. ¿Qué pasa? Fueron 4 años donde prácticamente el azúcar que se vendía a 200 pesos la bolsa, estuvo 4 años vendiéndose al mismo precio. Si hacemos un promedio, quiere decir que la bolsa, aplicando la inflación,
digamos, debía haber tenido un precio de 200 pesos más sobre el que existía en el 11, aproximadamente. Sí, sí. Tucumán produce 20 millones de bolsas de azúcar. En 4 años son 80 millones. Multiplicar los 80 por 200 pesos y está prácticamente en 10.000 millones de pesos que en su momento, en eso, que dejaron ingresar a la provincia. Entonces no ingresó esto. Sí, todas esas distorsiones son las que se tienen que arreglar. Sí. Bueno, José, como siempre, muy claro y concreto, te vamos a estar invitando nuevamente para que nos sigas dando tu opinión sobre la economía. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Continuamos con la columna de José Antonio Nadef, contador público y máster en finanzas. Quédate ahí. En la semana pasada, Macri estuvo en Washington y fue recibido y premiado inclusive por el Consejo de Inversiones israelita. Podríamos decir uno de los grupos de inversión más importantes de todo el mundo. Yo acabo de llegar del Líbano, de haber estado casi 30 días como corresponsal económico y viendo cómo era el tema puntual de guerra, y tuve varias reuniones con inversores de allá que me decían, ¿y en qué se puede invertir en Argentina? Porque en el Líbano hay 4 millones de libaneses, pero hay 15 millones de libaneses afuera, de los cuales 8 o 9 millones están en San Pablo, en Brasil. ¿Y por qué no están esos acá en Argentina? Bueno, hay una regla, hay una ecuación que hay que ordenar, que es la ecuación que hay que corregir las distorsiones fiscales, las distorsiones laborales, las distorsiones logísticas para ver los costos de producción y de logística que tiene la Argentina, las distorsiones en cuanto a la corrupción, ¿sí? Y las distorsiones jurídicas. ¿En corrupción en cuanto a qué? Cuando a mí los inversores libaneses me preguntaban qué necesitamos para invertir en Argentina, yo les decía, bueno, a ver, en Estados Unidos necesitas 3 trámites para abrir una empresa. En Argentina necesitas 19. Partiendo de esa base, bueno, nada, es que hemos invitado al contador Pepe Nadef, que él, bueno, es contador y máster en finanzas y mercado de capitales. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Juan. No, por favor. La Argentina tiene que entrar en la etapa de la inversión. Eso es lo que se va a batallar ahora. El partido que empieza a jugar y Macri se está moviendo fuerte. ¿Qué pensás vos que necesitaríamos nosotros los tucumanos realizar para poder seducir a estos inversores que están ávidos de venir a países que están entrando, digamos, en países, nosotros ya estamos en país emergente nuevamente, para poder atraerlos y competir? Bueno, y no quedarnos afuera, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, lo principal que a veces suena como abstracto es el tema de la institucionalidad. Los países que mejor situación económica tienen, los que tienen un mayor ingreso per cápita, por ejemplo, Canadá, Noruega, Finlandia, en conjunto los países nórdicos, Corea del Sur, Singapur, etc.,
son países que tienen un alto nivel de desarrollo institucional, ocupan los primeros lugares en competitividad. O sea, el que va a hacer negocio sabe que tiene un marco de seguridad jurídica, que la justicia y la ley actúan en defensa del capital que ellos invierten. La Argentina vino teniendo problemas muy significativos, lo tuvo en el año 75 con aquel famoso Rodrigazo, lo tuvo en el año 82 con la tablita de Martínez de Hoz, después con la hiperinflación del año 89 del 5.000% en la época de Alfonsín, después tuvo el problema del 2001 que fue gravísimo y el problema del 2015 donde se dejó un Estado con un déficit descomunal de 400.000 millones de pesos, se dejó también una altísima tasa de inflación y lo peor, lo más duro, que es lo que dificulta la salida del déficit, es la presión impositiva. No se puede gravar con mayores impuestos porque Argentina tiene la presión impositiva más alta de América, por encima de Canadá y de Estados Unidos, y una de las más altas del mundo, con un gasto público que tiene un bajísimo nivel de calidad. Entonces, lo primero es eso. En Tucumán necesita bajar la presión impositiva. El marco nacional de estas reformas impositivas y laborales, básicamente, apuntan a la reducción de algunos impuestos, al aumento de otros, que ya vamos a hablar, que tienen que ver con las economías regionales, pero la disminución, por ejemplo, al 25% del impuesto a las ganancias para aquellas empresas que reinviertan es un dato importantísimo. Tucumán tiene la presión impositiva más alta del país. En materia de ingresos brutos, yo creo... ¿Cuánto está? Aproximadamente entre todos los impuestos provinciales y las tasas municipales hacen que Tucumán esté por encima del 7%. 7% que se aplica en toda la cadena. Por ejemplo, el productor de ganado vacuno le vende al Matarife, le cobra, no conozco exactamente la tasa, pero digamos el 3,5%, más el 3,5% del Matarife se va trasladando. Digamos que sean 4 puntos de venta, entonces tenés 14% que está recaudando el Estado, es una tasa altísima de ingresos brutos. Falta que le apliques el TEM de la municipalidad y bueno, se va a un nivel de presión impositiva extraordinario. Además, Tucumán no tiene la ley de promoción industrial que masificaría la convocatoria. Porque se habló mucho y quedó ahí. No, se resuelve en un escritorio. En lugar de tener una ley de promoción industrial, el Ejecutivo se reserva negociar con cada empresa. En lugar de tener, cuanto más automático es el sistema de regulación y el sistema de convocatoria que tiene el Estado, menos susceptible de prestarse a hechos de corrupción. Yo accedí a un resumen de Silvia Elías de Pérez, la senadora, que hablaba de el fomento industrial, ¿no? Sí. Pero bueno, no fue escuchada. No hay ley de promoción industrial en Tucumán, no hay... Me pareció muy bueno, ¿no? Me pareció que era una idea muy importante, ¿no? Pero Tucumán no se adhirió a la ley 27/64, que es la ley de beneficios impositivos para las pymes, a pesar de lo cual la Nación, viendo que la provincia no se adhería, dijo, bueno, vamos a darle los beneficios impositivos a las pymes, a pesar de que la provincia no se adhirió. Y la no adhesión de la provincia es porque la ley incorporaba el beneficio de que no te aumenten los impuestos provinciales. Tampoco tenemos una ley de ética pública, la 25.188, Tucumán no se adhirió a la 27.275, que es la ley de acceso a la información pública y transparencia activa. Hace rato que venimos hablando y Tucumán... Súper necesario para el inversor. El inversor necesita saber... Necesita transparencia, necesita juridicidad, necesita institucionalidad. Repito, los países que tienen mayor ingreso per cápita, que es la manera de medir el estándar de vida, son los países que tienen mejores índices de competitividad. Y un dato que pondera fuerte en el índice de competitividad, o sea, índice para hacer negocio, es la calidad institucional. Bien. Tucumán no tiene una buena calidad institucional. Por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución consagra el voto electrónico para elegir a sus gobernantes. No se aplica.
No hay norma jurídica para sancionar los delitos electorales. Entonces, este conjunto de razones hace que sea dificultosa la inversión en Tucumán, por eso no se radicó ninguna gran empresa en Tucumán en los últimos 16, 20 años de gobierno. Ahora, el gobierno nacional ha encarado una estrategia, como decíamos, de reforma laboral y de reforma impositiva. Tucumán va a tener que reducir ingresos brutos y espero que no se traslade a los ingresos, a los impuestos patrimoniales, o sea, inmobiliario y automotores. El otro impuesto inmensamente distorsivo es el impuesto a los sellos. Cada consumo que se hace con la tarjeta paga el impuesto a los sellos. Entonces, bueno, hay un conjunto de ineficiencias que Tucumán tiene que corregir si quiere convocar a las inversiones. Y esta estrategia del gobierno nacional de mejorar el sistema impositivo y el sistema laboral es para crear empleo. Y la creación de empleo necesita inexorablemente inversiones. La inversión crea riqueza, la riqueza va generando empleo. Me parece a mí un desafío extraordinario y muy positivo que el gobierno nacional haya planteado este tema, que vaya para las provincias, que no solo sea nacional, sino que también vaya para las provincias. Bueno, excelente, Pepe, la verdad que brillante. Bueno, espero que algo de esto se pueda llegar a aplicar. ¿Ah? Bueno. Te vamos a estar invitando nuevamente para seguir analizando cómo va la coyuntura económica provincial y nacional. Muchas gracias, Juan. No, gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Llegamos al final de Inversiones y Negocios. Como siempre, quiero agradecer a Jesús Estilistas Contemporáneos por peinarme y a Madison Boutique por vestirme. Nos vemos en el próximo programa.